En este capítulo se va a explicar los métodos más utilizados para la conexión con socket. Entonces, del lado del servidor vamos a tener los siguientes métodos: el bin, el listen y asset. Ahora, del lado del cliente tenemos connect. Para ambos lados, tanto cliente como servidor, vamos a tener send, receive y close. Establecer comunicación con el socket. Socket. Creamos una instancia de la variable socket. Esta es la clase principal y lo primero que debemos hacer para la construcción de un socket es fijar el método de comunicación. En este caso empleamos el protocolo TCP/IP por su facilidad, donde los parámetros son AF piso inet, que sería IPv4, y socket piso string, que sería ETCP. En el siguiente diagrama tenemos las variaciones o alternativas que podemos establecer a la hora de construir el socket. Fíjense que para el protocolo de transporte tenemos socket piso AFNet correspondiente al IPv4, el AF piso INET 6 correspondiente al IPv6, el Apple Toll para el Apple Tal de Apple, el AF piso Bluetooth, que si queremos establecer conexiones con Bluetooth. Y luego para el transporte de paquetes tenemos el SOC String, que sería paquetes TCP, y SOC DGRAM para el protocolo de paquetes UDP. Conexión del servidor, que sería socket bin. El método bin es el que se establece la conexión del parte del servidor para la creación del socket, para lo cual se necesita como parámetro el IP y el puerto, donde ponemos como variable ADDR, que es una variable tipo tupla que contiene la dirección IP y el puerto de conexión del servidor. Conexión de servidor, socket bin. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a importar el módulo socket, creamos las variables del puerto, el server, el IP del server, y creamos la construcción de la tupla ADDR, que tiene el server y el port. Luego creamos la instancia de la clase socket, el cual ponemos los parámetros del protocolo de transporte y el de datos, y aquí establecemos el bin correspondiente a la variable de tupla, la cual contiene el server y el port. Listen. Con esto tenemos peticiones a escuchar en cola. Hace que el socket esté listo para aceptar conexiones, y también se especifica el número de peticiones en cola para la conexión al colocarle un valor dentro de los paréntesis. Por defecto se puede enviar sin ningún valor. El método debe ser llamado antes del método accept, donde server es la instancia de la clase que hemos creado para el tipo de conexión para el socket. Un ejemplo sería server piso listen 5, el cual entonces estamos escuchando una cola de 5 clientes. Connect. Conexión del cliente socket. La sintaxis sería client connect ADDR. Este método establece la conexión del cliente con el servidor socket, para lo cual debemos indicar en el parámetro los datos de la IP y puerto del servidor en forma de tupla. Otra forma de llenar los datos sería bin 127.0.0.1.80, donde ADDR es la variable de tipo tupla que contiene la IP y el puerto de conexión. Un ejemplo de connect sería el siguiente. Vamos a importar el módulo socket, establecemos la variable para el puerto, el server, creamos la tupla ADDR, creamos la instancia de la clase socket con los parámetros para el protocolo de transporte y de datos, y finalmente establecemos la conexión aquí connect con ADDR, que es la variable tupla. Accept. Con esto escuchamos petición de cliente con addr server accept. Esta es la sintaxis. Este método pone en espera al programa para recibir una petición de conexión por parte de un cliente del socket. Al recibirla, nos libera la espera y retorna dos valores. Fíjense que está con y la address. La primera es la variable de conexión al cliente por el socket, usada para comunicación con el cliente. Y la segunda es la dirección IP del cliente que se ha establecido en la conexión.
El método debe ser usado dentro de un ciclo para que pueda ser ejecutado cada vez que se acepta una condición de un cliente y esta se libera para poder aceptar una próxima. El ejemplo de accept sería el siguiente. Aquí tenemos la importación del socket, creamos las variables para el puerto y el IP, creamos la variable ADDR, la tupla, creamos también luego la instancia, aquí, la instancia de la clase, creamos el bin del vínculo, ahora creamos el server listen 5, esto es una salida de consola y fíjense que tenemos el ciclo while aquí, y aquí tenemos el con address, el server asset que se está esperando la conexión del cliente. Y aquí entonces, aquí aparece conectando con cliente. GetPeerName. Este método trabaja con la variable de tupla con recibida por server accept para dar la información del IP y puerto del cliente que se ha conectado. Se usa del lado del servidor. Send. Esto es para enviar un dato. Socket server, la sintaxis es send en byte y se envía el paquete en byte y se pone por el UTF, el método de formato para envío que puede ser UTF-8. Este método permite enviar un dato, bien sea al cliente o servidor, al cual se ha establecido previamente la información. Como se está enviando los datos en formato byte, ya que los sockets envían los paquetes de datos por buffer en unidades de byte, debemos enviar este formato. Y para evitar pérdida de información, errores en el contenido, convertir previamente el contenido de datos, este formato binario, por lo que usamos la conversión de tipo de datos byte previamente. Para enviar los datos y le indicamos que usamos los caracteres UTF-8 para evitar pérdidas con los acentos y caracteres especiales. Aquí vamos a ver el ejemplo de Zen desde el caso del servidor. Fíjense que aquí estamos haciendo accept, el cual aquí tiene client socket y tenemos la dirección, client accept, se espera la conexión del cliente y luego vamos a enviarle algo al cliente. Aquí está client socket Zen, se está poniendo el tipo en byte, esto es lo que estamos enviando, este es el contenido y le estamos diciendo en UTF-8. Este es para la conversión de tipo byte. Un ejemplo de send del lado del cliente sería el siguiente. Tenemos client connect ADDR y hacemos client send en byte. También hacemos la conversión del string para convertirlo en byte y también le hacemos la conversión del formato UTF-8. Receive. Esto permite recibir un dato. Message. Client Socket Receive 1024. Este método permite recibir el dato enviado por el cliente servidor, pero antes debemos establecer el tamaño del buffer para capturar el primer segmento de información. En este caso tenemos dos alternativas. Una, fijar o usar un valor fijo del buffer y repetir la solicitud de receive hasta que se encuentre vacío. 2. Enviar un paquete inicial que tenga los datos del tamaño necesario para recibir la información y así ajustar el buffer para próxima lectura. Receive. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo podemos trabajar con receive. Aquí tenemos leer un mensaje, aquí está la variable y ponemos cliente receive 1024, que significa que vamos a leer un mensaje con un bloque de 1024 KB o byte. Luego imprimimos este mensaje y lo decodificamos a UTF-8, por lo que se había mostrado antes cómo se estaba enviando y ese envío estaba en formato UTF-8. Por eso estamos haciendo la conversión o la decodificación en formato UTF-8. Close. Con esto cerramos la conexión. Cerramos la conexión establecida previamente con el cliente servidor. Este método lo podemos ejecutar tanto del lado del cliente como en el servidor y efectúa la desconexión del socket, por lo que se pierde la comunicación y no se puede enviar más datos hasta volver a establecer una nueva conexión. Un ejemplo sería client socket.close. Con esto cerramos ya la conexión. Get hostname, obtener nombre de máquina. Esta es la sintaxis. Socket get hostname. Retorna el nombre de la máquina donde se está ejecutando el socket. Un ejemplo sería
hacemos la importación del módulo, hacemos la creación de la instancia de la clase y luego aquí ponemos la variable nombre de PC, aquí está socket get hostname y le imprimimos, puede ser por consola. Get hostname ahora para obtener IP de la máquina. Traslada el nombre de la máquina que está corriendo el socket a su dirección IP, al proporcionarle el nombre de esta dentro de los paréntesis. Fíjense el ejemplo, hacemos la importación del módulo socket, luego hacemos la creación de la instancia de la clase y ahora ponemos, fíjense, el nombre de la PC que se había hecho anteriormente y ahora para tener el IP hacemos socket get host by name y ponemos el nombre de la PC que correspondería a socket get hostname. Aquí imprimimos el nombre de la PC y el IP.